F. Relación jerárquica entre designios. Valiéndonos de la noción de designio demiúrgico desarrollada en E, podremos comprender la afirmación hecha en D. Entre el designio del caracol y el designio de la serpiente existe una relación jerárquica. Ante todo conviene relacionar analógicamente a la facultad de clasificar que dispone el pasú, y que fue descrita en E2 y E3, con la facultad de designar que exhibe el verbo del demiurgo. El pasú, según vimos, puede operar sistemáticamente con el sujeto cultural en la estructura cultural y abarcar conjuntos de relaciones bajo la extensión de un concepto denominado clase. En particular, el género demuestra así ser solo el producto de una operación sistemática efectuada con un grupo de conceptos tajada específicos y, por lo tanto, demuestra ser solo un concepto de concepto, una función de función, una clase de clases, etc. Página 197, 202. El demiurgo, por su parte, realiza con su verbo una operación análoga al designar los entes del macrocosmos, dándose el caso de designios que contienen en su plan activo el plan de otros designios, es decir, designios de designios. El ejemplo clásico es el designio pasú, que contiene en su plan a la totalidad de designios ónticos. En este sentido, el designio pasú es un plan que abarca todos los planes de los designios ónticos del macrocosmos, y es por eso que su proyecto se denomina microcosmos. Un reflejo o copia invertida del macrocosmos, donde están replicados estructuralmente todos sus entes. En el designio pasú todos los restantes designios están ordenados jerárquicamente según su función específica y estructural. El designio pasú es, así, un designio de designios, un plan de planes. Un microcosmos que contiene íntegramente al plan del macrocosmos. Aparte del designio pasú, que es el plan activo de máxima extensión que el demiurgo ha concebido, existen incontables designios de designios. En particular cabe destacar, como ejemplo fundamental, la relación jerárquica que guardan entre sí los designios del caracol y de la serpiente. El designio del caracol es un designio de designio cuyo plan abarca al plan del designio de la serpiente, tal como se muestra en la figura 52, b. Vemos allí que solo un conjunto de matrices arquetípicas, de la serie total de fases formativas del designio caracol, constituye el plan del designio serpiente. Este designio está claramente contenido en el designio caracol, el cual lo abarca dentro de su plan. Pero el hecho de haber tomado como ejemplo a estos dos designios particulares no carece de significado. La sabiduría hiperbórea, en efecto, afirma que el designio caracol, y el designio serpiente que le está subordinado, ocupa una posición sobresaliente dentro del designio pasú, porque en tal designio subyace el principio conformador del movimiento energético de cualquier naturaleza que éste sea. ¿Qué quiere decir esto? Respuesta. Que el movimiento de la energía siempre sigue una ley formal cuya descripción corresponde con alguna matriz arquetípica del designio caracol. De acuerdo con lo visto en C, por ejemplo, sabemos que la energía astral macrocósmica y la energía psíquica microcósmica se rigen por leyes cuya forma subyace en el designio del caracol, en tanto que la energía vital macro y microcósmica se rige por leyes formuladas en el designio de la serpiente. La relación jerárquica entre ambos designios y su influencia sobre tales tipos de energía se ha representado en la figura 52, a. En general, la respuesta anterior nos dice que la forma adoptada por el movimiento energético en cualquier fenómeno se rige necesariamente por el designio caracol o por el designio serpiente. Ello se debe a que la forma energética se conforma con alguna matriz arquetípica supuesta perteneciente a la serie formativa de dichos designios, cualquiera sea la naturaleza arquetípica que impulsa la evolución de un ente, por ejemplo, caballo, perro, o pez. Junto a la matriz esencial de su designio, que lo individualiza como caballo, perro, o pez, subsisten supuestas las matrices arquetípicas del designio caracol, o serpiente, que rigen la totalidad de los movimientos energéticos de los entes mencionados. A las matrices arquetípicas del designio caracol que determinan la forma del movimiento energético, psíquico o vital, calórico, eléctrico, químico, hidráulico, mecánico, etc., la sabiduría hiperbórea las denomina matrices funcionales. De aquí que el símbolo sagrado del pasú representado en la figura 41 como signo espiral, sea considerado la matriz funcional de la ley de evolución. El designio pasú es un designio de designio que contiene al designio caracol.
Esto quiere decir que en todo ente orgánico de la fisiología microcósmica, donde tenga lugar un movimiento energético de cualquier naturaleza, está supuesta alguna matriz funcional con la cual se conforma la variación del fenómeno. En particular, la ley que rige el desarrollo de la esfera de conciencia del pasú, objetivo microcósmico de su finalidad, es la ley de evolución, la cual se conforma con la matriz funcional espiral del designio caracol. Un pasú específico que evoluciona de acuerdo al impulso del arquetipo Manu, es decir, un microcosmos potencial, se individualiza por la acción de la matriz esencial del designio pasú supuesta en el ente microcósmico, a cuya naturaleza humana termina y da forma particular. La matriz esencial del pasú es, así, un plan individual para realizar la evolución completa del microcosmos. Y, dentro del plan en que consiste la matriz esencial, el puesto extremo está ocupado por la esfera de conciencia, por ser su evolución el objetivo microcósmico de la finalidad del pasú. Resulta, así, que la esfera de conciencia, por ser energética, evoluciona, se mueve, de acuerdo a la ley espiriforme de la matriz funcional y, por ocupar tal esfera un puesto extremo en la matriz esencial del designio pasú, resulta asimismo que el símbolo espiral ha de ocupar un puesto central en la esfera de conciencia, en lugar de un centro de referencia de sí mismo. De allí que el símbolo espiral no solo sea la forma de la matriz funcional de la ley de evolución que rige el progreso de la esfera de conciencia, sino que constituye fundamentalmente el símbolo sagrado del pasú, es decir, el símbolo con que el pasú se representa a sí mismo cuando el sujeto consciente reflexiona toda la esfera de conciencia para autoinspeccionarse. Pero semejante reflexión, y su expresión conceptual equivalente, significa el concepto de energía, lo que no puede ser de otro modo puesto que el símbolo espiral, producto de tal reflexión, es la forma de la matriz funcional que rige el movimiento evolutivo de la energía de cualquier naturaleza. Esto ya fue adelantado en el artículo C, esquema de sí mismo y energía psíquica, de la primera parte. Este concepto es el de energía al que se pretende derivar de otros entes por desconocerse cuál es el verdadero esquema del que procede. Pero, sin importar a cuál ente lo aplique la ciencia, el concepto de energía expresa el significado de la esfera de conciencia. Podemos agregar ahora, y a tal concepto, el pasú lo expresa mediante el signo del espiral. En la figura 53 se puede observar una típica proyección petroglífica del símbolo sagrado del pasú mediante el signo del espiral. Las tres espirales excéntricas de la izquierda, como es natural, representan las tres esferas psíquicas y, también, a la energía. La figura 54, por otra parte, muestra la sección esquemática del oído humano, pudiéndose apreciar a la derecha una cavidad en forma de caracol. Siendo el oído un órgano sensorial cuya función consiste en percibir las variaciones de la energía acústica, no debe extrañar que su respuesta obedezca a una ley espiriforme. En la figura 55 puede verse un esquema auditivo convencional del caracol, graduado en decibel. Y el del oído es solo uno de los múltiples ejemplos que podrían aportarse para demostrar la influencia conformadora que las matrices funcionales del designio caracol ejercen sobre los fenómenos energéticos del microcosmos. Bastará, para dar una idea de esta influencia, con mencionar dos casos extremos. La doble hélice de la estructura molecular de los ácidos nucleicos y la espiral de Kundalini, la energía ígnea que se encuentra enrollada como una serpiente bajo el Muladhara chakra. La explicación de por qué el logos plasmador microcósmico Kundalini suele ser percibido con forma serpentina se brindará en el tomo cuarto. Una prueba de que en un remoto pasado todo esto era conocido la constituye la raíz común que en griego tienen las palabras espeira, espeira, y esperma, esperma. Espeira, en efecto, quiere decir espiral, curva de una serpiente, mientras que esperma significa semilla, simiente, germen, etc. Vemos, así, que en la antigüedad existía un vínculo entre los conceptos de germen y espiral, lo cual está muy cerca del concepto de la sabiduría hiperbórea, que afirma que el proceso con que se desarrolla un germen sigue una ley en espiral, contenida en el designio serpiente. G. Estudio analógico del designio pasú. En la figura 56 vemos un esquema semejante al de las figuras 48 y 51, en el que se ha representado analógicamente, mediante el modelo de designio desplegado, el principio de individuación del designio pasú. A la naturaleza humana, que el arquetipo Manu otorga al microcosmos potencial, pone término individual la matriz esencial supuesta por el logos demiúrgico.
Existe, así, el pasú, el animal hombre que progresa evolutivamente hacia la entelequia manu o microcosmos actual. A cada lado de la matriz esencial se observan las matrices virtuales consecutivas que determinan las cualidades accidentales del pasú individual y su destino real. Ahora bien, sabemos que la finalidad del pasú apunta a alcanzar la entelequia manu y que para ello, en el plan activo del designio pasú, se propone un objetivo microcósmico: desarrollar la esfera de conciencia hasta conseguir la autonomía óntica. Puede afirmarse pues, que el progreso evolutivo del pasú se mide en todo momento en relación al grado de desarrollo logrado por su esfera de conciencia. Con otras palabras, los grados sucesivos de progreso que va alcanzando el pasú en su evolución son expresión directa de los grados de desarrollo de su esfera de conciencia. Pero, por una parte, ocurre que el progreso evolutivo sigue una ley espiriforme análoga a la curva helicoidal helix de la figura 56, que va del arquetipo manu al ente humano y que representa el impulso dado a su naturaleza específica por el ser universal. Y, por otra parte, sucede que la historia del microcosmos, cuya línea subjetiva constituye la conciencia del pasú, es el esquema de sí mismo o esfera de conciencia. La historia del microcosmos es, así, un esquema en permanente construcción al que denominamos esfera de conciencia, página 64. Es evidente, pues, que la helicoide evolutiva de la figura 56 y la línea subjetiva que constituye la historia del microcosmos son una y la misma cosa. Por eso, sobre la escala gradual de momentos progresivos, se agregó la leyenda: historia individual del pasú. El desarrollo de la esfera de conciencia, que es un fenómeno energético, se conforma según la matriz funcional de la ley de evolución del designio caracol. La esfera de conciencia progresa hacia la autonomía óntica siguiendo una trayectoria análoga a la curva helix de la figura 56, curva que representa, entonces, al hilo de la conciencia, a la continuidad histórica del sujeto anímico consciente. Este proceso evolutivo de la esfera de conciencia, de acuerdo con lo visto, es vivenciado por el pasú con un símbolo sagrado que se expresa como signo espiral. El símbolo sagrado del pasú emerge a la conciencia cuando éste efectúa una reflexión sobre sí mismo, cuando aprehende al esquema de sí mismo, es decir, cuando el sujeto consciente piensa la esfera de conciencia como objeto de su pensar. Entonces ve al símbolo sagrado de sí mismo, a la espiral continua de su propia historia. Tal reflexión puede interpretarse análogamente en la figura 56, imaginando que miramos desde el pasú, es decir, desde la esfera central más oscura, hacia el plano arquetípico, en forma paralela al eje del tiempo trascendente, TT. Si el hilo de la conciencia, la historia del microcosmos, es un proceso continuo que va del pasú al arquetipo, simbolizado en la figura por la curva helix que veríamos al mirar del modo indicado. Respuesta: una espiral plana, vale decir, el símbolo sagrado del pasú, la expresión de sí mismo. Semejante visión está representada en un recuadro aparte, bajo el título tapasigno del registro óntico, y es idéntica a la figura 41. En este ejemplo cabe destacar que, por girar helicoidalmente en torno al eje del tiempo trascendente, cada punto de la curva, es decir, cada momento de la conciencia, es perpendicular a dicho eje o, lo que es lo mismo, en cada instante la conciencia es transversal al tiempo trascendente. Y tal hecho corresponde analógicamente con la realidad puesto que la conciencia del pasú es tiempo inmanente, una especie temporal propia de la esfera de conciencia, del interior del microcosmos óntico, que fluye transversalmente al sentido del tiempo trascendente del macrocosmos. Debemos notar, empero, que esta correspondencia analógica entre la curva helix y el hilo de tiempo inmanente de la conciencia del pasú es una característica que diferencia fundamentalmente a la figura 56 de las figuras 48 o 51. En ellas, la curva helicoidal representa al impulso evolutivo de la naturaleza arquetípica universal de los entes específicos, caballo o átomos, que no posee carácter temporal propio. La curva helix, por el contrario, expresa la serie temporal del tiempo inmanente porque la evolución progresiva del pasú apunta particularmente a su autonomía óntica, a la consecución de un tiempo propio del microcosmos que lo contenga y abarque desde adentro, un tiempo íntimo, esencialmente diferenciado del tiempo trascendente del macrocosmos por efecto de su principio de anisotropía.
Notemos, por último, que un tiempo tal, íntimo del ente, ha sido representado en la figura 56 como curva exterior al ente, proyectada en el espacio analógico del macrocosmos. Esto debe ser interpretado así. La curva hélix, tomada en toda su extensión como en la figura 56, solo representa a la historia de la esfera de conciencia y por eso su representación solo puede ser un recuerdo, el registro del acontecer de la conciencia. Entonces, solo es actual el punto de la curva, el instante, que coincide con el ente. Los restantes puntos corresponden a instantes pasados. H. El sentido como camino. Al estudiar la alegoría del yo prisionero, página 152, quedó en claro que la canción de Amor de los Siddhas persigue dos objetivos. Primero, despertar y, segundo, orientar al yo del virya perdido. Con respecto al primer objetivo, despertar, estamos ahora mejor informados sobre qué se requiere interna y externamente para ello. A partir de aquí, sin embargo, no debemos olvidar ambos objetivos pues el símbolo sagrado del Virya, Tirodinjibur, a cuyo significado nos aproximaremos en el tomo séptimo, permite igualmente alcanzarlos. Empero, para que dicho significado resulte, entonces, claro, habrá que definir previamente ciertos conceptos fundamentales. Ante todo, observemos que el proceso energético de producción de un pensamiento consciente puede ser visto, también, en forma alegórica. Tal punto de vista tiene la ventaja de que permite inducir una idea de la mayor importancia, ¿cuál es el concepto del sentido como camino? El sentido, en efecto, es análogo a un camino, a una vía para progresar en la conciencia de las cosas. Mas, para comprender el alcance macrocósmico de esta analogía, es necesario, como de costumbre, comenzar por la estructura psíquica del microcosmos. Más precisamente, por el significado. Reparemos en la figura 21. En ella está representado el momento en el que el sujeto cultural, apelando a su facultad traductiva, ha notado el sistema XX en el contexto significativo de un lenguaje habitual y lo ha tornado horizontal, sobre el plano, STT, significado tiempo trascendente para referirlo al umbral de conciencia XI. El símbolo I, que imita al concepto XX notado, se dirige hacia él mismo, hacia el esquema de sí mismo, y emerge en la esfera de luz como representación consciente. Alegóricamente podemos suponer que la facultad traductiva ha señalado un camino a priori para que sea transitado por el símbolo primero durante su emergencia. Ahora bien, lo que efectivamente varía en el pensamiento racional de un esquema, por efecto de la facultad traductiva, es la codificación del significado, es decir, el concepto tajada. Al optar por el plano de significación tal o cual, se elige un lenguaje determinado en cuyo contexto el concepto XX adquiere significado. El símbolo I, que lo imita, posee el mismo fundamento significativo cuando emerge en dirección al umbral de conciencia, vale decir, cuando transita por el camino del significado. Esta alegoría es válida porque la facultad traductiva, según vimos, abre un camino al símbolo emergente cuya dirección depende del significado. Pero la alegoría se acaba con la confirmación de que el significado es análogo a un camino que el símbolo emergente recorrerá a posteriori. Mientras el símbolo I emerge por su camino, observemos qué ocurre bajo el plano de significación, STT, significado tiempo trascendente, en la esfera de sombra profunda. De acuerdo con lo visto en el comentario 10, página 207, sabemos que bajo el plano de significación horizontal del lenguaje habitual, empleado por la facultad traductiva del sujeto cultural para notar un sistema XX, existen potencialmente múltiples planos de significación sobre los que se expanden sendos lenguajes virtuales. Extendiendo la alegoría a tales planos virtuales de significación, podemos afirmar que, bajo el plano, STT, significado tiempo trascendente del concepto, XX, vale decir, antes del comienzo del camino significativo que sigue el símbolo I, existen múltiples caminos potenciales que podrían ser actualizados por la facultad traductiva y recorridos por el símbolo I en su emergencia. El camino del significado, que sigue I para emerger a la conciencia, es solo uno entre muchos posibles. Un camino que empieza en la frontera entre el inconsciente profundo, A, B, y el inconsciente superficial, C, y que concluye en el umbral de conciencia Epsi, o sea, un camino que va de la inconsciencia a la conciencia.
Pero antes del comienzo de tal camino, en la región A, B, del inconsciente profundo, existen múltiples caminos que se conectan, en el núcleo axial de connotación, con este camino principal elegido por la facultad traductiva para que sea recorrido por I como imagen alegórica. Puede suponerse que el comienzo del camino principal, seguido por I, es un nudo vial en el que convergen y se unen los extremos de una pluralidad de caminos secundarios. Esta imagen alegórica total, del camino principal unido en un nudo con los restantes caminos significativos posibles, era perfectamente válida para el Pasú. En el vir ya perdido, sin embargo, hay que tomar en consideración la modificación introducida por la clave genética de los siddhas traidores al mutar permanentemente el designio humano. Según se explicará más adelante, la introducción del símbolo del origen en el microcosmos determina la disposición topológica de los caminos potenciales del significado. Mas la forma que dichos caminos se ven obligados a trazar no interesa por ahora, sino destacar que tal modificación se efectuó con criterio kármico o, mejor dicho, que el mecanismo ideado a la medida de los viryas, arranca en tal modificación. Aquí está la clave, el secreto, que convierte a los siddhas traidores en los señores del karma. Clave que solo puede ser revelada alegóricamente. Secreto que ellos denominan llave Kala Chakra. Siendo el sentido la expresión del significado, no debe extrañar que la alegoría vial pueda extenderse al macrocosmos. Para comprobarlo solo hay que recordar las correspondencias analógicas entre micro y macrocosmos sintetizadas sinópticamente en las figuras 38 y 39. Sabemos, en efecto, que el primer sentido puesto en los entes es el que expresa el pasú exteriormente al proyectar objetos culturales. El sentido de tales objetos se encuentra dirigido, por el dolor humano, hacia el umbral del sentido, al que atraviesan para emerger en la conciencia del demiurgo. Este trayecto es, evidentemente, también análogo a un camino y podría ya hablarse de un camino del sentido, es decir, de una ruta seguida por el sentido al transformar al ente inconsciente en objeto cultural consciente, en idea macrocósmica distinta y clara. Sin embargo, con todo lo sugestiva que parezca, no estamos aquí frente a una correspondencia estricta sino ante una mera aproximación, ante una analogía de grado menor. Lo entenderemos si recordamos que la emergencia de un símbolo y en el microcosmos, figura 39, no es simplemente análoga a la emergencia de un objeto cultural en el macrocosmos sino a la de un hecho cultural, es decir, es análoga a la emergencia de una superestructura de objetos culturales y hombres. El camino del significado, seguido por I en el microcosmos, es pues análogo al camino del sentido seguido por un hecho cultural al tornarse consciente para el demiurgo. Naturalmente, la coexistencia en el mundo astral profundo de múltiples espacios de significación potenciales, permite afirmar análogamente que el camino del sentido comienza en un nudo vial donde se juntan los extremos de otras tantas rutas provenientes del sentido potencial que podría tomar el contexto habitual del mundo exterior. Contexto del macrocosmos que sostiene y da sentido al propio microcosmos, en una suerte de feedback significado sentido micro-macrocósmico. Y nos encontramos otra vez en pleno terreno del terrible secreto de Maya. Finalmente, la alegoría del significado como camino será más exacta si la comprendemos desde el punto de vista de la potencia y el acto. Tal como vimos en la primera parte, y tal como fue demostrado con mayor detalle en el artículo C, la energía psíquica, EP, que activa todo símbolo emergente y es un producto de la potencia activa, W, de las relaciones de la estructura cultural. Esto quiere decir que la energía psíquica es un acto de la potencia, W, y que, por consiguiente, el significado también lo es. Vale decir, el significado solo puede ser actual. Un significado potencial no significa nada. Lo mismo puede decirse del camino que éste transita. Un camino solo puede ser actual, solo puede existir si es caminado. Como dijera el poeta Machado, no hay camino, se hace camino al andar. ¿Cómo es, entonces, que hemos hablado de caminos potenciales, caminos que podría tomar el símbolo y en su emergencia si fuesen actualizados por la facultad traductiva? Respuesta. Porque el concepto de caminos potenciales es imprescindible para explicar la alegoría del significado como camino, aunque al emplearlo estamos, en verdad, otorgando significado a algo que solo es concebible como posibilidad. El camino real es el actual. Los caminos potenciales son irreales, aunque posibles.
Lo mismo puede afirmarse del sentido como camino. De todos los caminos posibles solo es real el camino seguido por el hecho cultural actual. Los temas examinados en los próximos artículos ayudarán a aclarar esta definición. Y, los siddhas traidores resignan el símbolo sagrado del pasú. Comencemos por establecer los siguientes principios, ya demostrados precedente. El símbolo sagrado del pasú es la representación sémica del nexo que une en todo instante al pasú con el arquetipo Manu. Su emergencia interior equivale a la manifestación del más potente mito, cual es el dios del ente microcósmico, el Manu, el arquetipo de sí mismo. El pasú rara vez escapa al proceso de este símbolo. Antes bien el sujeto consciente sucumbe a su fagocitación y acaba identificado con el mito. Por otra parte, cuando el pasú proyecta su símbolo sagrado mediante la expresión del signo espiral, establece un nexo externo con el arquetipo Manu. Por ese motivo ese signo era empleado en la más remota antigüedad como plano sagrado de templos o para señalar los sitios de culto, las cavernas, por ejemplo. Y ello no carecía de fundamento, porque el símbolo sagrado del pasú es en verdad el plano de sí mismo. La base del templo interior. Su proyección externa, sobre un ente, es una exteriorización de sí mismo, un reconocimiento exterior del propio llegar a ser, de la entelequia Manu. Es ver a Dios, el demiurgo, el uno, el Manu, etc., en sí mismo y poderlo comunicar. Naturalmente, para comprender este poder del símbolo sagrado hay que suponer que en el centro del signo espiral está el punto indiscernible, el ojo de Abraxas, el nexo entre el plano físico y el metafísico por donde los arquetipos se manifiestan en el mundo. Es decir, en el centro del espiral está el Yod. Ahora bien, si la espiral del símbolo sagrado del pasú representa al hilo de la conciencia, ello quiere decir que se trata de un hilo de significado continuo. Pero, tal como vimos en H, el significado es análogo a un camino. Resulta, pues, que el símbolo sagrado apercibido por el pasú durante su reflexión de sí mismo es la configuración del camino significado por su progreso evolutivo. Observemos nuevamente la figura 56. La curva helicoidal elipse que va del arquetipo Manu hasta el pasú individual es el desarrollo análogo del símbolo sagrado del pasú, la línea que representa al hilo de la conciencia, vale decir, un hilo de significado continuo. Por lo tanto, dicha curva representa un camino, el sendero evolutivo del pasú. ¿Más qué significa dicho camino? Respuesta. Que para el pasú, definido como un ente evolutivo a cuya naturaleza humana universal o ser en sí del arquetipo Manu pone término individual la matriz esencial del designio pasú, no existe ninguna posibilidad de extravío objetivo. El camino hacia la concreción de su finalidad está determinado teológicamente por la entelequia Manu, que subsiste en sí mismo como ser en sí del pasú, siendo imposible que éste pueda apartarse en algún momento del proceso evolutivo de su propio ser. El pasú, así, solo conseguirá atrasarse o adelantarse relativamente en su progreso hacia la perfección final, pero no podrá jamás, por alguna determinación surgida de sí mismo, apartarse del camino hacia la entelequia, salirse de la ley de evolución, dejar de transitar el sendero prefigurado en el símbolo sagrado espiriforme. Y la relatividad de su progreso se entiende, desde luego, con respecto al grado evolutivo de su comunidad cultural, medido en la escala gradual de momentos progresivos de los entes. Para el pasú, en fin, solo cabe el progreso, lento o rápido, hacia la entelequia transitando por el sendero de la evolución, sin que exista ninguna posibilidad de extravío objetivo. El impulso del arquetipo Manu, conformado por la matriz funcional de la ley de evolución, es una fuerza ontológica imposible de evitar desde lo óntico. Como el tren que puede o no llegar a horario a su última estación, pero que no puede jamás apartarse del camino fijo que conduce directamente a ella, así el pasú está obligado, por la determinación ontológica del arquetipo Manu, a moverse y progresar hacia su finalidad, a la cual alcanzará más tarde o más temprano, siguiendo una ruta fija, un camino prefigurado en el símbolo sagrado del pasú y figurado en el signo espiral. Esta respuesta se entenderá mejor si consideramos al sujeto anímico como el sujeto evolutivo del pasú, es decir, el sujeto del cambio progresivo hacia la entelequia Manu, aquella parte del alma que experimenta y exhibe la evolución progresiva.
El sujeto anímico, en efecto, cuyo campo de manifestación consiste en la estructura psíquica, se desplaza siempre sobre el camino significativo de la curva hélix, ver figura 56, y ese mismo camino siguen también la totalidad de los fenómenos psíquicos. El sujeto racional o razón, contribuye con el movimiento de sus operaciones a la evolución de la estructura cultural, pudiéndose representar tales movimientos por arcos de la curva hélix. La actualización de los arquetipos invertidos de la memoria arquetípica sigue la misma ley y por eso los principios y relaciones de la estructura cultural se construyen con símbolos que son transferidos desde la memoria arquetípica conforme a trayectorias en arcos de hélix. El desplazamiento del sujeto cultural sobre la estructura cultural se realiza siempre al hilo del significado continuo, vale decir, tomando por el camino de hélix. Y también siguen una trayectoria conforme a la espiral todos los símbolos que emergen hacia el umbral de conciencia tales como el I de la figura 21. Pero aquí conviene detenerse para obtener una importante aclaración. El objetivo microcósmico de la finalidad del PASU es la autonomía óntica y, para conseguirlo, es necesario desarrollar completamente la esfera de conciencia. ¿Cómo se inicia tal desarrollo? Respuesta. En el designio PASU, en un punto de la serie formativa que integra su plan, está designado el momento preciso en que el PASU efectuará el descubrimiento de sí mismo y dará comienzo a su historia, es decir, a la esfera de conciencia. En ese momento, y en todos los casos subsiguientes en que experimente semejante percepción, ocurre una intuición de la autonomía óntica, la cual, naturalmente, es a menudo interpretada como mera diferenciación sujeto-objeto. La posibilidad de autonomía óntica causa una impresión altamente conmocionante que es interpretada por la razón como esquema del designio propio y traducida por el sujeto cultural como el símbolo cuya emergencia da lugar a la formación de la esfera de conciencia. El símbolo de la autonomía óntica es el primero en emerger con energía transversal. Pero esa emergencia primordial no se efectúa en el tiempo inmanente, pues el sujeto consciente aún no existe, sino que es el mismo sujeto quien, por causa de la primera intención conmocionada, se dirige hacia una zona superior de la psique y allí coloca al siméolo como centro de referencia de sí mismo. A partir de este símbolo se estructura luego el esquema de sí mismo o historia del microcosmos, página 124. Más cuál es este símbolo de la autonomía óntica, cuya emergencia primordial causa la existencia y posterior evolución de la esfera de conciencia. Respuesta. El símbolo sagrado del PASU, representado en la figura 41 como el signo espiral. Un símbolo conformado por una matriz funcional del designio caracol conocida como ley de evolución. Cabe agregar que con la expresión camino de hélix se quiere significar abreviadamente camino con forma de curva hélix. Con el mismo criterio se dirá también camino hélix. Ambas expresiones, camino de hélix y camino hélix se emplearán indistintamente en adelante, siendo su significado el ya explicado. Comprendemos ahora, mejor, por qué la apercepción que el PASU efectúa de sí mismo corresponde al símbolo sagrado espiriforme. Porque tal símbolo constituye el fundamento de la esfera de conciencia, el centro de referencia de todo símbolo emergente en torno al cual se construye el esquema de sí mismo. Y todo símbolo emergente, necesariamente, sigue el camino de hélix que conduce y culmina en dicho centro de referencia. El sujeto consciente, entonces, se desplaza también sobre el camino de hélix. Y esto no podía ser de otra manera, puesto que el sujeto racional, el sujeto cultural, y el sujeto consciente, son manifestaciones de un mismo sujeto anímico en distintas estructuras, a las cuales accede sin perder su continuidad esencial, desplazándose por el camino de hélix. Analógicamente, la situación del sujeto consciente, la expresión más evolucionada del sujeto anímico del PASU, puede determinarse como sigue. El sujeto consciente se halla situado sobre el camino de hélix, en un sector extremo del mismo radicado en la profundidad del ente. Se puede, pues, observar en dos direcciones, aunque su mirada se encuentra habitualmente dirigida hacia el umbral de conciencia, como sujeto en presente extensivo, sujeto en presente expresivo, ver figura 25. Como el sujeto consciente mira en la dirección del arquetipo Manu, ubicado en el origen del camino de hélix.
Hasta él podría llegar nuevamente el sujeto anímico en un solo movimiento continuo y directo, sin posibilidad de extravío objetivo, puesto que el camino de Helix no se interrumpe en ningún lugar, sino que consiste en una curva helicoidal de significación continua. Mas si el sujeto consciente mira en la otra dirección, es decir, hacia la entelequia Manu, podrá localizar su propio centro de referencia y apercibir el símbolo sagrado de su llegar a ser, el símbolo de sí mismo, que no es otro más que la continuación de Helix hasta la entelequia potencial, hasta Yod. O sea, el resto de la espiral evolutiva, prefigurada desde un principio en el destino real de su designio como posibilidad de autonomía óntica o concreción de la finalidad. De todo esto lo que nos interesa ahora es la conclusión de una respuesta anterior. Para el Pasu no existe ninguna posibilidad de extravío objetivo pues el sujeto anímico, y todo su ser evolutivo, se desplaza sobre el camino de Helix, un sendero continuo y directo desde el arquetipo Manu hasta su entelequia. Esta conclusión nos va a permitir comprender con más exactitud la técnica de la clave genética. Comencemos por un concepto ya expuesto en la primera parte. La falla evolutiva del Pasu, que motivó la intervención de los Siddhas traidores, acorde con el demiurgo, radicaba en la escasa evolución de su esfera de conciencia. Pero, según acabamos de ver, tal evolución depende en gran medida del descubrimiento de sí mismo, es decir de que el designio Pasu revele en algún momento la posibilidad de autonomía óntica, el símbolo sagrado del Pasu, el signo espiral. Entonces, es evidente que en esa fase del plan, la matriz funcional de la ley de evolución, ha de haberse producido la más importante intervención de los Siddhas traidores. Y, en verdad, así ha ocurrido. Los Siddhas traidores, ante la imposibilidad de modificar de algún modo los arquetipos universales, que están sostenidos directamente por la voluntad del Uno, decidieron operar sobre el designio Pasu, modificando permanentemente el destino del animal hombre. Por ese camino esperaban conseguir un rápido desarrollo de la esfera de conciencia del Pasu, objetivo que efectivamente se cumplió, página 124. En el artículo F, en la misma página, se explicó de qué modo, mediante la clave genética los Siddhas traidores modificaron el designio Pasu, resignando la matriz funcional de la ley de evolución con el símbolo del origen. Recordemos aquella definición, a la que se hallará ahora dotada de mayor y más sugestivo sentido. El Manu Siddha traidor, administra al Pasu, durante el Maituna, el conocimiento de un designio modificado en el cual el símbolo de la autonomía óntica, o matriz funcional de la ley de evolución, ha sido sustituido como inductor de sí mismo por el símbolo increado del origen. Pero el símbolo de la autonomía óntica, el símbolo sagrado del Pasu, no ha sido eliminado sino resignado con el símbolo del origen, alterándose con ello su función de inducir el descubrimiento de sí mismo, el cual sería desde entonces determinado por el símbolo del origen. El motivo de tal resignación obedece a la segunda fase del plan de los Siddhas traidores, es decir, al encadenamiento espiritual. Porque aquí, en la resignación del símbolo sagrado del Pasu con el símbolo del origen, se aprecia mejor que en ningún otro acto la genialidad infernal de los Siddhas traidores. En efecto, desde entonces, el Virya ya no tendría que descubrir, como el Pasu, el símbolo de la autonomía óntica para iniciar la formación de la esfera de conciencia, sino que el símbolo del origen sería descubierto por el espíritu esfera revertido y sin saberlo, desarrollaría poderosamente la esfera de conciencia. La iniciativa evolutiva sería, así, cedida al espíritu encadenado, al yo perdido, en tanto que el alma, que le serviría de asiento, recibiría la evolución. Y el hombre semidivino, el Virya, habría de exhibir la permanente dualidad del alma y el espíritu. Finalmente, cabe agregar que el símbolo del origen, al reflejar el yo infinito, señala el comienzo de la historia del microcosmos o conciencia. El esquema de sí mismo se estructura, entonces, en torno al símbolo del origen. Pero, al emerger el símbolo del origen, lo hace transversalmente, transportado por el sujeto consciente que así se manifiesta por primera vez. Y, como el símbolo del origen refleja al yo infinito y manifiesta un yo en el Virya, se entiende que desde un primer momento el sujeto consciente y el yo se encuentran identificados, confundidos profundamente. Mas la confusión entre lo anímico y lo espiritual es una condición necesaria en el plan de los Siddhas traidores, para que el espíritu impulse la evolución del alma. Página 124. Con la resignación del símbolo sagrado del Pasu por el símbolo del origen, se concreta el encadenamiento espiritual y el Pasu se convierte en Virya.
Aparece, entonces, un yo, reflejo del espíritu eterno, identificado con el sujeto consciente y sumido en su temporalidad inmanente. Y este yo, al que se utiliza para desarrollar la esfera de conciencia, no consigue jamás descubrir el engaño. No logra salir de su confusión con el sujeto consciente y, lo que es peor, no logra vislumbrar ni su pasado ni su futuro evolutivo, posibilidad que era fácilmente accesible para el Pasú con solo recorrer el camino continuo y directo de Helix. ¿Cómo se ha producido este extraordinario resultado? ¿Qué ha cambiado en el símbolo sagrado del Pasú con su resignación para que el yo permanezca prisionero, sin saberlo, del sujeto consciente? Respuesta. Ha aparecido la posibilidad del extravío objetivo. En efecto, el sujeto consciente del Pasú podía desplazarse en forma continua y directa por el camino de Helix y regresar hacia el arquetipo Manu o anticiparse hacia su entelequia. Pero esta posibilidad ha desaparecido definitivamente para el Virya. Su yo estará siempre perdido, extraviado objetivamente en el camino del significado continuo. Esta respuesta será entendida correctamente solo si no se olvida que el yo perdido, aunque se encuentre habitualmente subsumido en el sujeto consciente, jamás pierde por ello su propia identidad esencial. El yo perdido es una manifestación indirecta del espíritu eterno y, por lo tanto, algo esencialmente diferente del sujeto anímico, del alma evolucionante cuya esencia consiste en tiempo inmanente. Por el contrario, el yo en estado despierto, es decir, no hipostasiado, es esencialmente atemporal. Su temporalidad corriente proviene de la identificación subjetiva con el tiempo inmanente del sujeto consciente. Y es este yo perdido, contaminado de tiempo inmanente, quien sustituye al sujeto consciente en la iniciativa evolutiva y desarrolla poderosamente la esfera de conciencia. Así ocurre porque la esencia del yo es la voluntad, en tanto que la esencia del sujeto consciente es el tiempo inmanente. La voluntad del yo se impone al sujeto consciente y toma su control, pero queda con ese acto irremediablemente temporalizado. Sin embargo, tal como se ve, el yo perdido permanece siempre subsumido en el sujeto consciente, pero sin perder su esencia volitiva. Es el yo perdido quien padece el extravío objetivo mencionado en la respuesta anterior. El sujeto consciente, en cambio, jamás pierde su posibilidad de orientarse hacia el arquetipo Manu tomando por el camino de Helix. Para el sujeto consciente del Virya, lo mismo que para el Pasú, no existe la posibilidad del extravío objetivo. Pero ¿cómo puede estar el yo perdido, un yo sumido en el sujeto consciente, extraviado objetivamente? Sí. Para el sujeto consciente no existe la posibilidad del extravío objetivo, si siempre puede remontar el camino de Helix en ambos sentidos. Respuesta. Es evidente que ello solo puede ocurrir porque el yo perdido no circula por el mismo camino que el sujeto consciente, es decir, por el camino de Helix, sino por un camino paralelo, en el cual se cumple la condición del extravío objetivo. Tal es el efecto de la resignación primordial que los siddhas traidores realizarán sobre el símbolo sagrado del Pasú, sobre el camino de Helix. En el Virya existen ahora dos caminos, paralelos y correlativos. Por uno de ellos, Helix, se desplaza el sujeto consciente sin posibilidad de extravío objetivo. Por el otro, Helix, se desliza el yo perdido, en permanente estado de extravío objetivo. Se consigue así, por medio del encadenamiento espiritual, aprovechar la esencia volitiva del yo para inducir la evolución del sujeto consciente. Todo movimiento del yo perdido, a pesar de efectuarlo extraviado en su propio camino Helix, arrastra al sujeto consciente en dirección del progreso evolutivo sin desviarlo nunca del camino de Helix. Y vale la pena repetirlo. Todo movimiento del yo perdido es aprovechado para favorecer la evolución del sujeto consciente. El símbolo del origen, plasmado en la memoria de la sangre del Virya por efecto de la clave genética, debe ser sostenido universalmente para que subsista y se transmita como carácter hereditario. Con otras palabras, el símbolo del origen debe participar de un soporte universal, de modo semejante a como todo símbolo participa de los arquetipos universales y recibe de estos su soporte. Pero el símbolo del origen no es de esencia arquetípica sino rúnica. El símbolo del origen, en tanto que runa, es un símbolo increado, es decir, no creado por el demiurgo. No existe, pues, en el plano arquetípico, ningún arquetipo que corresponda y pueda conformar a las runas porque éstas, entre otras diferencias esenciales con cualquier símbolo arquetípico, son por ejemplo infinitas.
¿Cómo, entonces, consigue la clave genética el extraordinario efecto de que el símbolo del origen sea sostenido universalmente en el plano físico manteniéndose permanentemente sobre el símbolo sagrado del Pasú para su resignación? La respuesta a esta pregunta constituye el secreto mejor guardado por los Siddhas traidores, pues su revelación significa el conocimiento de un monstruoso mecanismo denominado Sistema Real Kalachakra. Para dar una idea de sus enormes dimensiones, baste saber que incluye a la Tierra y al Sol en su función operativa. Sin embargo, pese a las dificultades que supone la explicación de tal construcción extraterrestre, la respuesta será ofrecida en los tomos sexto y séptimo, pues su conocimiento es imprescindible para concretar la liberación del encadenamiento espiritual.